Ensayo e interpretación del libro La patria del criollo por el alumno Abner Eduardo Chinchilla García, Carnet 2017-089-68, sección F, del autor Severo Martínez Peláez. Publicado originalmente en 1970, es el mayor intento de interpretación social sobre Guatemala hasta la fecha. Además, ha sido uno de los libros más leídos y que más polémica ha causado. A pesar de todos los enormes esfuerzos hechos para ocultarlo, es cosa bien sabida que el problema primordial de las sociedades centroamericanas es la mala distribución de la tierra, que se haya concentrado en pocas manos mientras carece de ella la gran mayoría de la población. Esta realidad ha sido posible en buena medida por los principios que orientan duramente la colonia, la política agraria. Estos principios son los siguientes. Primero, el principio fundamental de la política indiana en lo relativo a la tierra se encuentra en la teoría del señorío que ejercía el rey de España, por derecho de conquista sobre las tierras conquistadas en su nombre. Este principio es la expresión legal de la toma de posesión de la tierra y constituye el punto de partida del régimen colonial. La conquista significó fundamentalmente una apropiación que abolía automáticamente a los nativos sobre sus tierras, pero no se daba automáticamente a los conquistadores unos y otros conquistadores y conquistados. Solo podían recibir tierras en su verdadero propietario, el rey, pues en su nombre habían vendido los primeros a arrebatarle sus dominios a los segundos. Consiguientemente, cualquier tierra que el rey no hubiera cedido a un particular o a una comunidad, pueblo, convento, etc., era tierra relajena, que pertenecía al rey y que no podía usarse sin incurrir en delito de usurpación. El principio del señorío tiene dos vertientes. Por un lado, únicamente el rey cede la tierra y por otro, no hay tierra sin dueño. Nadie puede introducirse en tierra que el rey no le haya cedido. La corona cede tierra cuando y a quien le conviene y también la niega cuando le reporta algún beneficio. Segundo, con base en el principio anterior, España desarrolló un segundo principio de su política agraria. El principio de la tierra como aliciente. La corona, imposibilitada para sufragar las expediciones de conquista como empresa del Estado, las estimuló como empresas privadas con aliciente de ofrecerles a los conquistadores una serie de ventajas económicas en las provincias que conquistasen. Ceder tierras e indios fue el principal aliciente empleado. Tercero, ya afianzado el imperio por obra de la colonización y de la toma efectiva del poder local por las autoridades peninsulares, el principio político de la tierra como aliciente perdió su sentido original y siguió actuando en forma atenuada. Una generación de colonizadores españoles había echado raíces en las colonias, habían erigido ciudades, tenían tierras en abundancia, disponían de trabajo forzado de los indios. Muchos de ellos tenían encomiendas, habían fundado familias y tenían descendientes. A todo esto con una nueva situación, la monarquía se halló en condiciones de aplicar un nuevo principio. La tierra como fuente de ingresos para las arcas reales, bajo el procedimiento de la composición de tierras. Dicho de otro modo, la usurpación de tierras se practicó desde el siglo XVI, con base en la libertad de las concesiones y el descontrol de la primera etapa del colonizador. En la última década de ese siglo fue un sistema de composiciones que no vino a frenar la usurpación, sino vino a convertirla en un procedimiento para adquirir tierra y ensanchar los latifundios con desembolsos moderados. Al normar la composición, las leyes sistematizaron la usurpación de tierra. Estuvo causando ingresos a la corona durante todo el periodo colonial hasta el día anterior de la independencia. Cuarto, la legislación colonial de tierras se expresa de manera insistente y clarísima. El interés de la monarquía de que los pueblos de indios tuvieran tierra suficiente. Los pueblos deben tener suficientes tierras comunes para sus siembras. Deben tener sus ejidos territoriales, también comunes de pastoreo, y para otros menesteres distintos de la siembra.
A los indios que en lo particular quieran adquirir tierras por composición debe dárseles trato preferencial y en ningún caso debe admitirse a composición a quien haya dado usurpado tierras de indios. Se trate de tierras comunales, de sementera y ejidos, o de propiedad de algunos indios en particular. Quinto, no se desprende de las leyes, pero es conocido por hechos importantes consignados en otros documentos, como el bloqueo de mestizos. Las leyes de las Indias sobre la tierra no hacen discriminación de la gente mestiza, las castas, los ladinos, sino más bien ofrecen puntos de apoyo legal para que ellos también las puedan obtener. Sin embargo, dado que los mestizos eran un contingente humano en crecimiento y de escasos recursos económicos, era de esperarse que el gobierno colonial tomara provincias necesarias para proporcionarles tierras, considerándolos como un grupo económicamente diferenciado y muy necesitado de aquel recurso fundamental. Si los indios como clase vivían en sus pueblos, tenían sus tierras y gozaban de un fuero especial, los mestizos como grupo emergente en la sociedad colonial no ubicaba y carente de medios de producción, debido a ser objeto de la creación de centros especiales para ellos, dotados de tierra para trabajar. Esto que se hizo en otras colonias y que los mestizos del Reino de Guatemala solicitaron en diversas formas, fue sistemáticamente evitado por las autoridades del reino. La política de negación de tierras a los mestizos pobres en constante aumento demográfico fue un factor que estimuló el crecimiento de los latifundios, porque la población mestiza o ladina pobre se vio obligada a desplazarse a las haciendas y a vivir y a trabajar en ellas, a cambio de tierra en usufructo. Se volvieron necesariamente arrendatarios. Al igual que con la tierra, pero con los indígenas se aplicaron un conjunto de principios y mecanismos de dominación que proporcionaron la hasta ya inferioridad indígena. Entre esos principios y mecanismos podemos señalar la encomienda y el repartimiento. Pese a que fueron verdaderos ejes del sistema colonial, se conoce poco y lo que de ellas se sabe aparece generalmente en definiciones muertas. El repartimiento y encomienda fueron instituciones que nacieron unidas, entrelazadas y así permanecieron durante su primera etapa. Las implantó Cristóbal Colón en las Antillas y en su forma primitiva pasaron al continente. En este libro se analizan los sorprendentes momentos en que el cronista, alterando su posición fundamental de negación del indio, parece adoptar de pronto actitudes de apoyo y defensa de los indígenas. En todos estos momentos puede comprobarse que ocurre uno de esos fenómenos. Los más frecuentes es que está considerado los nativos en su llana relación con los criollos, sino en sus relaciones con los españoles, y que la aparente defensa no sea otra que la negación de la negación que aquellos hacían del indio. Los indígenas no optaron plena y exclusivamente las creencias del adoctrinamiento católico, sino las combinaron con creencias suyas y desarrollaron una religión mixta. Fue observando por todos los cronistas coloniales, hay que buscar aquellas causas, por supuesto, en el bajo nivel cultural en que fueron mantenidos los indígenas durante la colonia. Tiene que haber sido un factor de primer orden también la tenencia de los indios en mantener vivas sus tradiciones, no por inercia, sino dentro de su esfuerzo enderezado de no aceptar la plena pasivamente creencia introducidas por sus dominantes y enemigos derivados del odio que los indios sentían hacia sus dominadores y explotadores. No podían estos últimos, por lo tanto, vivir en tranquilidad e indiferencia. Las pruebas de que la conciencia del indio no estaba plenamente conquistada. La esencia de la reforma de Guatemala fue una aplicación de la clase criolla en el poder, sobre todo a la base de la aplicación de la disponibilidad de los indios en situación de siervos y una ampliación muy notable de ciertos grupos empresarios agrícolas.